Hola, mi nombre es Carlos Elizondo y este es mi video sobre mi reflexión de los riesgos de la vigilancia masiva. Lo que yo pienso es que nos estamos acercando a una época en la que la privacidad va a ser un lujo que no nos podremos dar. Comenzamos voluntariamente exponiendo cada vez más acerca de nuestra vida en redes sociales. Empezamos poniendo en Facebook en dónde vivimos y en qué universidad estudiamos, pero hemos llegado al punto en el que con una búsqueda rápida alguien puede saber nuestros gustos, nuestra película favorita, qué lugares frecuentamos y con qué personas vamos. Lo más evidente aquí es que toda esta información existe en una base de datos que, como bien se menciona en el documental Terms and Conditions May Apply, nunca se borran realmente. Entonces, ¿qué pasaría si alguien logra hackear y tener acceso a toda esta información? ¿O qué tal que la empresa que las tiene decide venderlas a terceros? Tienen el poder de hacerlo porque la información tuya ya está en su poder. Entonces, ¿qué los detiene de hacerlo? Pues prácticamente nada más que una serie de leyes que por cierto son muy ambiguas y que seguramente en un futuro serán aún más ambiguas. Digo esto porque es claro que ha habido un avance progresivo, lento pero seguro, hacia una mayor libertad con respecto a lo que las empresas y los gobiernos pueden hacer con los datos que estas mismas empresas almacenan de sus usuarios. Ya lo vimos con las políticas de privacidad de Google, que son cada vez más estrictas y también menos claras e incluso pueden llegar a ser engañosas, como vimos que Google esconde y modifica y manipula su historial de políticas de privacidad para que no te des cuenta de que realmente las primeras políticas de privacidad eran mucho más estrictas y le prohibían a Google incluso saber a quién pertenecía toda esa información. O sea, esa información no estaba personalmente ligada a ti, sino más bien quizás a un código, a una dirección IP, pero no era tan descarado con literalmente tus datos, tu nombre. Me parece que en estas políticas de privacidad y los términos y condiciones de uso, las empresas con esto hacen algo parecido a lo que hacen los economistas, lo que vimos en la crisis del 2008 en Wall Street, que te explican lo que hacen, pero te meten un rollo incomprensible y tedioso para que en primer lugar creas que es algo muy complicado para ti de entender y en segundo que te dé flojera y que lo aceptes sin más, sin leerlo. También, por ejemplo, con las leyes que vimos en los números 15 y 16 de la lista en el artículo de Expansión México sobre las nuevas leyes de las telecomunicaciones, podemos ver este avance progresivo hacia una mayor libertad para el gobierno para acceder a nuestros datos. Porque en ese artículo se menciona cómo en el 2015 se intentaron aprobar leyes que permitían al gobierno mexicano localizar geográficamente en tiempo real a cualquier persona mediante el GPS de su celular y obtener datos asociados a su número, como tu nombre y tu dirección. Esto me parece un tema que ya no podemos ignorar. Aunque parece una tiranía por parte del gobierno en conjunto con las grandes corporaciones, no podemos olvidar que, como siempre, somos más y somos nosotros los que tenemos realmente el poder. Ya vimos cómo históricamente expresar nuestro desacuerdo puede evitar que se impongan leyes injustas y además nosotros podemos decidir dejar de consumir productos de industrias y marcas que no respetan nuestra privacidad y además se burlan de nosotros cobrándonos miles de pesos por un dispositivo que al final de cuentas les regala nuestros datos, que son mucho más valiosos que ese dispositivo. Es fundamental que la gente entienda la magnitud de esta situación y ya no tome esa actitud pasiva de yo no hago nada malo y no tengo nada que esconder. O también esa actitud de pues yo no soy famoso, yo no soy alguien importante por así decirlo, entonces ¿qué les interesaría saber de mí, no? Pues no, porque tal vez realmente el gobierno ni siquiera te ubique, pero como masa eres muy importante porque así pues pueden saber cómo te comportas, cómo reacciona el ciudadano promedio, por así decirlo.
De no hacer nada, esperemos que no pase, pero podríamos terminar viviendo en una dictadura de un orden todavía mayor a las que se han vivido en la historia, en la que absolutamente cada aspecto de nuestras vidas puede estar controlado por quienes tienen acceso a nuestros datos personales, datos familiares, nuestra localización, nuestros gustos, incluso nuestros datos biométricos como nuestras huellas dactilares o nuestra iris o nuestro rostro. En resumen, podemos terminar viviendo una dictadura que esté hecha por las personas que, en resumen, por quienes tienen acceso a más información de la que incluso nosotros conocemos sobre nosotros mismos. Eso sería todo. Muchas gracias.